Vamos a adentrarnos en el libro del profeta Habacuc. El profeta Habacuc es ya uno de los últimos libros de los profetas que vivieron antes del exilio que vamos a revisar. Ya hemos revisado muchos otros, desde el profeta Isaías, el profeta Amós, el profeta Oseas, el profeta Miqueas, el profeta Sofonías, entre otros. Y hoy vamos a acercarnos al libro escrito por el profeta Habacuc. Para comprender el mensaje del profeta Habacuc es necesario retroceder varias décadas en la historia del reino de Judá. Debemos de recordar a los tiempos en los que todavía el profeta Isaías estaba vivo. Esto ocurrió más o menos allá por el año 701, cuando el profeta Isaías hizo una declaración delante del rey Ezequías. Y la profecía que él pronunció está en Isaías 39, versículos 6 y 7, el último de los capítulos escrito por el profeta Isaías, que escribió la primera sección del libro de Isaías. Y dice: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y de tus hijos tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Este anuncio, que se da en el 701 antes de nuestra era, conmueve lógicamente al rey Ezequías. Sin embargo, el rey Ezequías responde: bueno, la palabra que Dios ha hablado es buena, ¿quién puede discutirla? Pero al menos, dice él, haya paz en mis días. Con estas palabras entonces se cierra la escena profética del profeta Isaías y también la aparición en este libro del rey Ezequías, quien muere más tarde, hacia el año 687 o 686 antes de nuestra era, cumpliendo cabalmente con lo que Dios le había anunciado, que le iba a otorgar 15 años más de vida. Pero cuando el rey Ezequías muere, deja detrás de sí una herencia mixta. Aunque la fe fue restaurada momentáneamente porque el rey fue un hombre que buscó con integridad a Dios, el futuro que venía sobre Israel estaba cargado de sombras. Las décadas que siguen confirman la gravedad de aquella profecía. El hijo del rey Ezequías, Manasés, asume el trono tras la muerte del rey Ezequías y reina durante más de medio siglo. Encarna uno de los reinados más oscuros, un periodo terrible para la historia moral y espiritual del reino de Judá. Fueron 53 años de reinado malvado, promoviendo y aumentando la idolatría y la injusticia, contaminando clara y abiertamente el culto al verdadero Dios, el culto a Jehová con quien Judá había hecho pacto, y lo mezcló con las prácticas religiosas y abominables de los asirios. Los asirios creían no en un solo Dios verdadero, sino que creían que había un Dios superior y había otros dioses que estaban subordinados a este Dios superior. Y esta creencia les imponía que el nombre del Dios superior era Asur. Y luego venían la jerarquía de otros dioses. Algo muy parecido a la creencia que hoy existe referente al tema de la Trinidad. Un Dios superior y luego un Hijo y un Espíritu Santo que están asociados y subordinados a Él, siempre con el título de deidades. Ese tipo de creencias no es nueva. Ya en el tiempo del rey Manasés, los asirios la practicaban y el rey Manasés la trajo y la integró a la práctica cúltica del reinado de Judá. Aunque el libro de Crónicas señala un arrepentimiento tardío en los últimos 2 años del reinado por parte del rey Manasés, realmente el daño espiritual y social ya estaba profundamente arraigado. Si leemos 2 de Reyes 21 del 1 al 18 y 2 de Crónicas 33 del 1 al 20, vamos a encontrar una descripción tétrica de lo que ocurrió en esta época. Cuando muere el rey Manasés, le sucede en el trono su hijo Amón. Su reinado es breve, 2 años. Lo único que hace Amón es profundizar el legado de maldad, de injusticia que su padre le había heredado, hasta que al fin y al cabo Amón es asesinado por sus propios oficiales. El reino
Parece avanzar sin freno hacia un colapso moral. La descripción del reinado de Amón la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 21, versículos 19 al 26 y Segunda de Crónicas 33, del 21 al 25. En medio de este deterioro surge un rey cuyo reinado trae esperanza, y es el reinado del rey Josías. Abre ahora la última ventana de oportunidad. El rey Josías inicia prontamente reformas religiosas que alcanzan su punto más alto hacia el 622 antes de nuestra era, y ya decíamos en nuestro estudio anterior que la profecía del profeta Josías se dio justamente durante esta época, durante la época del reinado del rey Josías. Sin embargo, aunque el rey Josías promueve el culto exclusivo a Jehová como el único Dios y erradica la idolatría, eso lo hace a nivel público, lo hace desde el trono, desde el palacio, pero las reformas no logran transformar el corazón de su pueblo. La injusticia persiste, los poderosos continúan oprimiendo al débil, los jueces se venden por sobornos, las viudas y los huérfanos son despojados, la prosperidad de unos pocos se edifica sobre la miseria de muchos a causa de la explotación a la que son sometidos. Finalmente, en el año 609 antes de nuestra era, Josías muere en una batalla en Megiddo cuando se enfrenta al faraón Necao. Y ahora, en el año 609, se extingue la última esperanza política y espiritual de reforma duradera. Han pasado desde las palabras del profeta Isaías en el año 701 hasta ahora, en el año 609, ha pasado más de 90 años desde que se anunció de que llegaría un momento en que Dios tendría que levantar a los babilonios para traer destrucción. En este contexto, entre promesas incumplidas, reformas fallidas y una justicia que parece impune, irrumpe la voz del profeta Habacuc. Habacuc no pregona al pueblo, no trae un mensaje de amonestación al pueblo. No, ya no hay mensaje de amonestación para el pueblo. Habacuc tampoco trae un mensaje hacia la corte, hacia la realeza, como lo hizo el mismo profeta Sofonías. Tampoco hay un mensaje para la realeza, para la corte, para el rey. No. Realmente el libro del profeta Habacuc es único, porque es en realidad un diálogo del profeta con Dios. Él se atreve a poner en palabras la pregunta que muchos creyentes fieles han formulado en silencio a lo largo de la historia. ¿Por qué Dios tolera la maldad? ¿Por qué guarda silencio Dios ante la injusticia? ¿Por qué el impío prospera mientras el justo sufre? El libro de Habacuc no ofrece respuestas fáciles. Desde ese clamor nace uno de los elementos más fuertes para toda la verdad bíblica respecto al creyente. Dios le dice al profeta en el punto central que el justo, por su fidelidad, va a sobrevivir en medio del juicio. Desde ahí podemos escuchar hoy la voz del profeta Habacuc y su diálogo con Dios. Revisemos entonces el texto. El texto comienza en el capítulo 1, versículo 1, presentándonos y nos dice simplemente en el versículo 1 que quien lo escribe es el profeta Habacuc. Ahora, como decíamos, a diferencia del resto de los libros, no habla al pueblo, no habla al rey, sino de que va directo a presentarse delante de Dios y a hablar con Dios. El libro realmente inicia diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Estas palabras no son palabras que podemos pasar por alto con rapidez. La expresión con la que inicia la profecía es ¿hasta cuándo? No hay retórica, no es tampoco una expresión poética. En hebreo la expresión ¿hasta cuándo? Señala una situación prolongada, una realidad que se extiende en el tiempo sin resolución visible. Habacuc no anuncia un problema futuro,
describe un mal que ya lleva demasiado tiempo ocurriendo. Habacuc enumera lo que ve: iniquidad, es decir, acciones malvadas cometidas con plena conciencia, violencia, destrucción, pleito, contienda. El resultado es devastador. La ley pierde su fuerza moral, la justicia deja de cumplir su función, los tribunales ya no ofrecen esperanza, porque el impío domina el sistema y tuerce el derecho del justo. Eso es lo que describe Habacuc capítulo 1, versículos 3 y 4. Aquí se manifiesta una verdad profunda. El justo no puede acostumbrarse a la injusticia. No puede ser de que tú seas justo y al mismo tiempo mires la injusticia y te parezca como algo normal y la aceptes. Donde hay sensibilidad moral, la injusticia no se tolera, no se normaliza. La reacción natural del justo es clamar a Dios, porque sabe que la justicia no puede brotar de un sistema que se ha corrompido. Pero entonces surge la pregunta que atraviesa este primer capítulo y muchas conciencias de los creyentes. ¿Qué hacer cuando el clamor delante de Dios no recibe respuesta? ¿Escucha realmente Dios la oración del justo? ¿Vale la pena seguir orando cuando no hay señales visibles de intervención? Ahora, cuando el profeta ha planteado su queja, Dios le responde. La respuesta divina no comienza donde Habacuc espera. Habacuc está diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Mira lo que está pasando. Mira cómo la maldad crece. Mientras el profeta vuelve a mirar a Judá, a su ciudad, a su gente, Dios le pide al profeta Habacuc que levante los ojos. Y en Habacuc capítulo 1, versículo 5 le dice: mirad entre las naciones, ved y asombraos. Dios no ha estado inactivo, simplemente ha estado actuando a otra escala, muchísimo mayor. Mientras Habacuc observa la injusticia local, Dios ha estado moviendo piezas en el tablero internacional desde hace décadas, incluso desde el anuncio hecho por el profeta Isaías casi un siglo antes. Dios gobierna la historia, no solo la religión. Él levanta y derriba imperios para ejecutar justicia. Aún utilizando naciones que no son moralmente superiores, Dios está actuando. Así como Asiria fue usada para castigar a Israel en el año 722 antes de nuestra era, luego Dios levanta a los babilonios para castigar a Asiria allá por el año 612 antes de nuestra era con la caída de Nínive. Ahora también se anuncia, unos años después, de que también Babilonia va a ser utilizada para poder traer el juicio de Dios contra Judá. La respuesta divina es desconcertante. Habacuc capítulo 1, versículo 6 dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Con un nombre claro, aquí yo estoy levantando a los caldeos, los babilonios. Desde la perspectiva humana esto parece contradictorio. ¿Cómo puede Dios responder a la injusticia levantando a una nación todavía más violenta, una nación con mayor nivel de maldad? Pero la Escritura es consistente. Dios no espera que las naciones sean justas para usarlas como instrumentos del juicio. Él las va a juzgar después por sus propios actos. Llegó el momento cuando Babilonia también fue juzgada a manos de los medopersas. Cuando la enseñanza de la ley, la predicación profética, aún los milagros no producen arrepentimiento, lo que queda es el juicio divino. No porque Dios haya fallado, sino porque el ser humano ha elegido persistir en hacer el mal sabiendo que es malo. Así ocurrió antes del diluvio. El ser humano llegó a un momento en que la inclinación de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal, y Dios decidió erradicarlos. Ocurrió con Sodoma y Gomorra, con los habitantes de Canaán, tal como lo anunció en el libro de Génesis capítulo 15 a Abraham, cuando le dijo de que después de 400 años los israelitas volverían a Canaán
porque en ese momento que Dios hablaba con Abraham, todavía no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. Todos estos eventos nos muestran de que Dios no queda pasivo ante la maldad. Ahora le toca el turno a Judá. Judá también tiene que enfrentar el juicio de Dios. Aquí no se trata de que si sos o no, o si crees que eres el pueblo de Dios. No, aquí se trata de que la maldad, donde quiera que esté, Dios va a juzgarla. Las invasiones babilónicas en el año 605, 597 y finalmente en el 586 antes de nuestra era no son accidentes geopolíticos en la historia. Son el resultado de una maldad que ha llegado a su colmo. Babilonia no es justa, es útil para ejecutar el juicio de un Dios justo. Dios ha decretado el juicio y después Babilonia llegará a su momento cuando tendrá que ser juzgada de acuerdo a su maldad según su conocimiento. El mensaje es incómodo pero claro. Dios sí escucha, pero su respuesta no siempre coincide con nuestras expectativas inmediatas. Mientras nosotros preguntamos ¿por qué no actúas?, Dios responde: he estado actuando desde hace mucho tiempo antes de lo que tú te imaginas. Pero esta respuesta abre un nuevo y aún más profundo conflicto. ¿Cómo puede un Dios santo usar a un pueblo más impío para castigar al suyo? Ahí es donde Habacuc vuelve a hablar y la tensión teológica ahora se intensifica en este diálogo entre el profeta y Dios. Si la primera respuesta de Dios desconcertó al profeta Habacuc, esta segunda etapa del diálogo profundiza el conflicto. El profeta no cuestiona la necesidad del juicio, lo que cuestiona es el medio. ¿Por qué Dios busca a una nación malvada para ejecutar su juicio? Y aquí emerge una de las tensiones teológicas más difíciles de aceptar. Dios es soberano. Incluso cuando su actuar no coincide con nuestras expectativas morales inmediatas, Dios sabe por qué lo hace. Habacuc responde con una mezcla de fe y desconcierto. Habacuc 1:12 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos. El profeta comienza afirmando verdades fundamentales. La eternidad de Dios, la santidad y la fidelidad de Dios. No está dudando de quién es Jehová, está luchando por entender cómo actúa. La tensión aquí no tiene que ver con creencias doctrinales, sino con su experiencia. El profeta está tratando de entender y enfrentar lo que viene. La objeción del profeta es clara. ¿Cómo puede un Dios santo usar a una nación más impía para castigar la maldad de su propio pueblo? Los caldeos, le dice el profeta, si leemos el capítulo 1, versículos del 13 en adelante, nos hallamos con que el profeta Habacuc dice: Señor, pero esta gente, aunque tú los traigas y aunque tú los levantes y aunque hagas que ellos ejecuten tu juicio, ellos van a creer que fue su Dios el que les dio el poder para actuar sobre Judá. Van a creer que fue su Dios el que les dio la victoria. ¿Por qué usar un instrumento que encarna la injusticia? El profeta en realidad pone voz a una pregunta que atraviesa siglos de reflexión. ¿Puede Dios usar el mal sin aprobarlo? La respuesta implícita del texto es incómoda, pero consistente con toda la Escritura. Sí, Dios puede usar el mal, aunque no lo esté aprobando. La soberanía divina no está limitada por la calidad moral de los instrumentos humanos que decide usar. Dios no se identifica con Babilonia, no la aprueba, ni aprueba sus prácticas o creencias, sino que la utiliza y luego la juzga. Este juicio no es improvisado. Lo que ahora se anuncia ya había sido advertido siglos antes. En Levítico 26, dentro del marco de las maldiciones del pacto, Dios había dicho con absoluta claridad: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros.
Vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades, dice Levítico 26:33. El exilio no es una reacción impulsiva de Dios, sino la consecuencia extrema de una rebeldía persistente. Cuando la enseñanza, la advertencia profética, la paciencia divina no producen arrepentimiento, el juicio se convierte en el último recurso para preservar un remanente fiel y evitar que la injusticia se perpetúe indefinidamente y contamine a todo y todos, se normalice, se institucionalice y se defienda por las siguientes generaciones. Habacuc comprende esto, pero no lo asimila sin luchar. El texto describe a los caldeos como un poder que arrasa naciones, como un pescador echa su red al mar y saca los peces y escoge lo que se va a llevar y lo que quiere desecha sin ningún control. Eso lo hallamos en Habacuc 1, 14 al 17. El profeta ve con claridad el peligro. El instrumento del juicio parece aún más malvado que el pueblo juzgado. Y aquí ocurre un giro decisivo en la actitud del profeta. Después de plantear delante de Dios su cuestionamiento, ahora el profeta en el capítulo 2, versículo 1, plantea: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc 2:1. El profeta dice: voy a esperar que Dios me dice ante el planteamiento que le hice. Esta declaración es profunda, muy importante. Habacuc adopta la postura del centinela, del vigia que no huye de la tensión, sino que se mantiene firme esperando en Dios, esperando qué es lo que Dios tiene que hablarle. No busca el profeta una victoria argumentativa, busca comprender. No exige una explicación inmediata. Más bien él se dispone a escuchar y él dice: yo voy a estar sobre mi guarda, voy a estar atento para ver lo que se me dice. Aquí se revela una fe madura, la fe que espera aun cuando no está satisfecha con la respuesta inicial. Habacuc no entiende todo, pero tampoco se retira. Se queda en la muralla vigilante, consciente de que el diálogo con Dios no ha terminado. Esta segunda sección nos confronta con una verdad difícil pero necesaria. Dios no siempre actúa conforme a nuestras preferencias, pero siempre actúa conforme a su propósito. Cuando sus medios nos resultan perturbadores, la opción del justo no es romper el diálogo, sino permanecer en espera reverente delante de Jehová. En este punto, el diálogo entre Habacuc y Jehová alcanza un momento decisivo. La queja da paso al decreto. Mientras Habacuc comienza planteando, primero: Señor, ¿cuándo va a hacer justicia? Luego diciendo: Señor, ¿por qué va a hacer justicia a través de estos malvados? Ahora el profeta está esperando la respuesta, y lo que sigue no es una explicación, sino un decreto. Ya no estamos ante la pregunta del profeta ni ante la explicación y justificación del método divino, sino frente a la confirmación irreversible del juicio. Este mismo escenario había sido anticipado décadas antes por el profeta Sofonías, en los días del rey Josías. Mientras aún había reformas religiosas en marcha, Dios permitió que se levantara un profeta para advertir que, pese a los intentos humanos, el veredicto ya estaba firmado. En Sofonías 2, 1 y 2 se dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. El decreto ya estaba. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Simplemente le dice: mediten antes que el decreto se ponga en marcha. La expresión "antes que tenga efecto el decreto" es clave. Indica que hay un punto en la historia donde la paciencia de Dios llega a estar agotada. El juicio no es capricho de Dios, es respuesta proporcional a una maldad persistente, consciente. Cuando el mal llega a su colmo, cuando el mal ya no va a regresar,
cuando el mal es parte de la vida institucional, cuando el mal es parte de las costumbres y de las creencias, cuando el mal llega a convertirse en parte de la práctica diaria de la sociedad y de las nuevas generaciones, el decreto se activa. En este contexto, Dios responde a Habacuc con una orden solemne. No le dice, mira Habacuc, déjame explicarte. No, Dios le dice ahora, mira Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que lee en ella. Es decir, escribe lo que te estoy diciendo. No se trata de que lo entiendas más, no se trata de justificarte. Te estoy diciendo de que esto va a ocurrir. Así es que escríbela para que otros también lean. Y el que lea pueda tener oportunidad de salvarse, salvar su vida. La visión debe ser escrita porque no solo es para el profeta, sino para él y los que vienen de su entorno y los que vienen después. El mensaje es claro, el juicio puede parecer tardío, pero no es incierto. El texto insiste en una paradoja teológica fundamental. Aunque el mensaje y el juicio llegue tarde, vendrá. Aunque parezca demorado, no fallará. En el centro de este decreto aparece uno de los versículos más citados y más malentendidos de toda la Biblia, y es Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es lo que tenemos en nuestra traducción de Habacuc 2:4. Pero cuando revisamos el texto exige una aclaración crucial. El término hebreo traducido como fe en nuestra versión, en realidad es una palabra que en hebreo se dice emuná, que no es fe en el sentido de creer, sino que emuná es fidelidad, firmeza, lealtad, confiabilidad demostrada en la conducta. En los escritos del Antiguo Testamento o el Tanaj, la palabra emuná nunca meramente es una convicción interna, es una forma de vivir, es ser constante en la obediencia, íntegro en la acción, confiable en la relación de pacto que se estableció con Dios. Por eso una traducción más precisa del texto sería: el justo vivirá por su fidelidad. El contraste es contundente. Mientras el soberbio, el traicionero y el violento serán alcanzados por el juicio, el justo será preservado porque su fidelidad lo distingue en medio del mal y el desastre que este mal produce. De los impíos hay diferencia para con los justos. El impío tercamente sigue asistiendo al templo, rindiendo adoración a Jehová, pero no obedece los mandamientos de vivir una vida justa y según la ley en sus vidas diarias. Este mismo principio aparece en Ezequiel 14. Dios declara que aún si Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de una tierra condenada, solo librarían sus propias vidas. No podrían salvar ni hijo ni hija. Más bien dice, por su justicia salvarían sus propias vidas. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Esto contradice la creencia actual de una justificación simplemente por fe. Dios me perdona y yo soy declarado justo porque creo en Él. No hay nada de eso en el texto. No hay salvación por asociación religiosa, por linaje o por pertenencia nacional. Ni siquiera hay salvación por una creencia intelectual. Cada vida fiel es preservada por su propia fidelidad, no creencia. A partir de aquí, Jehová anuncia una serie de lamentos proféticos. Los ayes que funcionan como sentencias judiciales contra distintas manifestaciones de la maldad humana. Ay del que acumula lo que no es suyo, dice el capítulo 2, versículo 6. Ay del que codicia ganancia injusta, el capítulo 2, versículo 9. Ay del que edifica ciudades con sangre, capítulo 2, versículo 12. Estas expresiones no son simples denuncias morales, son edictos de exterminio. El texto afirma que los pueblos que edifican sobre la injusticia trabajan para el fuego y se fatigan en vano. Todo proyecto humano que ignora la justicia divina
está condenado al colapso. Sin embargo, el juicio no es el fin último. Hay un propósito mayor que trasciende la destrucción. Capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El castigo sirve para que, en medio de la prosperidad del malvado, llegue el hombre que sobrevive a aprender que Dios gobierna la historia. Las naciones conocerán, voluntaria o forzosamente, que Jehová ama la justicia y aborrece la maldad. Quienes sobrevivan van a lograr entenderlo. Por eso ese texto, eso significa: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Es decir, la tierra va a llegar a entender quién es el verdadero Dios mediante las manifestaciones de su poder. El castigo revela lo que la prosperidad injusta oculta. Dios gobierna la historia. Los caldeos, aunque ahora se sientan invencibles, aprenderán que sus dioses son inertes, incapaces de juzgar o salvar. Frente a esta realidad, Jehová cierra el diálogo con una afirmación que silencia cualquier objeción humana. Sí es cierto de que el malvado se enorgullece y todo lo demás, pero al fin de todo, cuando el juicio de Dios se levanta, todos tienen que entender que Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. No importa si pretendes creer en varios dioses, no importa si pretendes que tus dioses te salven, no importa si crees de que te vas a salvar del juicio por ser demasiado inteligente, no. Jehová está en su santo templo, y cuando sus juicios se manifiestan a través de pestilencias, a través de desastres naturales, cuando sus juicios se manifiestan a través de guerras, entonces todos entienden que no son ellos quienes tienen el control, sino el único Dios verdadero. El libro de Habacuc culmina de una manera que desafía muchas nociones religiosas internas. En nuestros tiempos, todos esperan de que al presentarse delante de Dios, el juicio sea cancelado. No, el libro no termina con la cancelación del juicio, ni con una promesa de restauración inmediata, sino con un profeta consciente del desastre que viene, temblando ante Dios y sus actos de juicio, y aún así adorando a Dios. Este cierre no es resignación pasiva, sino la expresión más elevada de fidelidad. Eso es emuná. Eso es de lo que habla Habacuc 2:4. El temor no está ausente. Después de escuchar la respuesta definitiva de Dios, Habacuc declara: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc 3:2. El temor del profeta se manifiesta claro. No es de que como cree en Dios, como es fiel, no tiene miedo. No, sí tiene miedo. En la Escritura, temer a Jehová significa reconocer su absoluta soberanía y la seriedad de sus decretos. Habacuc entiende que lo que está siendo anunciado no es simbólico, ni tampoco es reversible, es historia en proceso. Los versículos 3 al 15 constituyen una retrospectiva teológica de la acción divina en la historia. El profeta repasa lo que Dios hizo sacando a Israel de Egipto y lo que hizo a través del camino, todas sus maravillas, la manifestación de su poder. Por consiguiente, no hay nada que pueda detener que Dios ejecute su voluntad. La historia sagrada no solo revela la misericordia de Jehová, sino también su capacidad de traer devastación. Cuando el mal alcanza su colmo, no hay nada que detenga la acción de la mano divina. Por eso la reacción física del profeta es tan intensa. Habacuc 3:16, él dice: oí y se estremecieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Habacuc no finge serenidad espiritual. Su cuerpo reacciona porque ha entendido lo que viene. No hay herejía en el temblor, hay lucidez clara. Habacuc ahora reconoce que cuando llegue el día de la invasión quedará paralizado por la angustia,
pero aunque no promete una valentía heroica, ni tampoco promete inmunidad emocional, afirma algo que es más profundo. Aunque el colapso sea total, su relación con Jehová permanecerá intacta. Habacuc enumera las consecuencias reales del juicio diciendo: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vacas en los corrales, ni tampoco hay ovejas en la majada, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta cierra diciendo: Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Habacuc nos deja una lección incómoda pero esencial. La fe bíblica no promete estabilidad económica, seguridad nacional, ni continuidad institucional. Promete algo más radical y duradero. Dios sigue siendo Dios, aun cuando todo lo demás desaparece. Dios es fiel y va a actuar según lo que ha anunciado sin cambiar, aun cuando a nosotros nos impacte. En realidad, es importante para nosotros recordar que la fe bíblica no consiste en aceptar pasivamente todo lo que ocurre, sino en dialogar honestamente con Dios desde la fidelidad. Dios no reprende al profeta por preguntar, sino que le responde. No le concede al profeta cambiar el decreto, pero le concede entender quién gobierna la historia. Hemos aprendido entonces que Dios sí escucha, pero no hace lo que queremos. Él juzga la maldad, aunque ese juicio alcance también a su propio pueblo, preserva al justo, no por su pertenencia religiosa, sino por su fidelidad, por su vida e integridad. El clímax del libro no es el anuncio del juicio, sino la confesión final del profeta. Cuando todo está perdido, Habacuc declara que Dios sigue siendo su fortaleza. La fidelidad que permanece cuando todo se derrumba es lo que procura enseñarnos el libro de Habacuc. Habacuc nos confronta con una verdad que atraviesa los siglos. Dios no siempre evita el desastre, pero nunca abandona al que vive con fidelidad. No al que cree, no, el que vive con fidelidad. Dios no siempre explica el porqué, pero siempre se muestra como quien está actuando. El mensaje final del libro no es de resignación, sino de adoración. Una adoración consciente, una adoración que nos invita a tener un silencio irreverente. No solo necesitamos decir creer, sino necesitamos mantenernos viviendo una vida fiel, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto. Dios nos guíe y nos guarde para vivir vidas de fidelidad a fin de ser preservados en medio de los juicios divinos.